tardes, la gente que está al otro lado del charco. Hoy nos reunimos para hablar sobre un documental que vimos en la mañana que se enmarca en un ciclo de documentales que hemos organizado con un grupo de estudiantes. Todo esto también en el marco de la carrera de la Escuela de Diseño Gráfico, pero también en la asignatura de Ética de la Comunicación Visual. Antes de comenzar, lo voy a dejar con el profesor Gino, que le va a dar unas palabras de, digamos, de bienvenida. Luego después yo voy a hablar un poco sobre el currículum del invitado y luego vamos a poder escucharlo a él, que nos va a contar un poco cuál es la relación entre imágenes y poder, que es lo que nos convoca hoy. Profesor Gino, por favor. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos, todas, y a nuestros invitados especiales que están por allá. Darle la bienvenida a este ciclo importante, tal como lo dice el profesor, un ciclo muy importante de documentales y por supuesto la conversación abierta que se va a generar en estas charlas, este ciclo de charlas que ha diseñado el profesor Felipe, con temas tan importantes relacionados con la ética de la comunicación visual. Un tema que a nosotros siempre ha sido sensible y que por supuesto tenemos que abordar en todas sus dimensiones. Entonces, aquí hay algunos elementos muy importantes que nosotros vamos a tener que considerar no solamente ahora para la asignatura, sino que estos son temas que a futuro siempre los tenemos que tener presentes. Así que, más que nada, darle la bienvenida a los asistentes presenciales y a quienes están al otro lado del charco, como dice el profesor. Y bueno, espero que sea una jornada importante de reflexión, de discusión tal vez, pero sobre todo de alimentación para nosotros los diseñadores gráficos. Muchas gracias, profesor, por la organización de este evento y que sea una muy buena jornada. Muchas gracias. Gracias, profesor Gino. Escuchábamos al profesor Gino Álvarez, el director de la carrera. Yo antes de comenzar quiero también presentar al equipo de trabajo que está compuesto por estudiantes de segundo y tercer año de la carrera. Al que nombre último no significa que sea menos importante, pero obviamente parto por los que están, digamos, más cerca míos, como está Nicolás Echeverría, alumno de segundo año, Elisa Guerra, que también ha contribuido bastante, Luz Béjar, Francisca Espinosa, Javiera Pérez, Francisco Saldaña, que no está ahora porque tenía otra actividad, con también su compañera Pablo Larconi y Felipe Baeza. Ese es el equipo con el que hemos trabajado en la última semana arduamente, ya sean los diseños, en pensar también los textos que están circulando, que es un poco una especie de manifiesto que nosotros desarrollamos para darle un poco más de profundidad a este problema de las imágenes, ¿no? Sobre todo en una sociedad como la actual, en la que la alfabetización y la manera de comprender el mundo viene mediada por esta. Así que en la sesión de hoy nos acompaña el doctor Carlos Navarro González. González, estoy pronunciando como chileno, ahí, olvidando tu apellido, después lo dirás tú como se dice en Madrid. Carlos es licenciado en Historia, máster en Historia, tú hiciste tú el máster del Instituto Ortega y Gasset, ¿cierto? Que no es el mismo máster que hice yo en Historia Contemporánea. Y luego después fuimos compañeros en el doctorado en Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. Y ahora Carlos es profesor de español en la Universidad del Litoral, de la costa de Opal, en el norte de Francia, en Calais, que es una zona caliente, obviamente, por el tema de la migración y por donde están los hotspots, donde tienen prácticamente a la gente en una especie de campo de concentración. Así que, además de ser una zona muy bonita, geográficamente hablando, es también una zona de estos puntos como complejos de Europa, ¿no? Y Carlos hoy nos va a hablar de sus inquietudes intelectuales, de su último proyecto que está desarrollando, que tiene relación con el cine de Macao. O sea, siempre estamos hablando de la periferia, ¿no? Nosotros ahora hablamos de la periferia y seguimos hablando de la periferia en esta idea del sur global, que a mí no me gusta mucho, pero que es necesario discutirla y es necesario ponerla en relieve. Estamos también en compañía, te comento, con otros colegas de otras facultades. Estamos con la profesora Marcela Vidal, que viene de la Facultad de Ciencias, el que nos patrocina también esta actividad en conjunto con el profesor Gino Álvarez, a quien yo había nombrado. Está el profesor Alejandro Arros, que es el director del Departamento de Comunicación Visual y que es el que
quien es de una u otra forma ha sido el factotum de esta actividad, así que también le damos un aplauso y no sé si el profesor Alejandro quiere evidentemente decir unas palabras. Antes de comenzar, Carlos, te paso, mira, esto es la burocracia, no, mentira. Alejandro, ¿quiere referir unas palabras antes de comenzar? ¿Lo escuchas tú, Carlos, no? Un poco. Poquito te escucha. Carlos, bueno, veo dos personas también, Irene y Nicolás, así que les saludo. Primero saludo a... Hola, buenas tardes. Hola Irene, ¿qué tal? Hola, bueno, primero que todo, las gracias a ustedes que están asistiendo a esta actividad. Son actos que sin duda nos reconfiguran y también edulcoran el quehacer universitario. Le doy las gracias también a mi amigo y colega Felipe, que es el gestor de todas estas actividades. Siempre es bueno poder nutrirse no solamente del diseño, sino que de otras áreas que contribuyen al diseño. Y una de esas cosas es fundamental el trabajo que está haciendo Felipe. No sé, estas son 4 charlas que van a haber, ¿no es cierto? 3, esta es la primera de 3. Ya, así que este ciclo lo vamos a dar por inaugurado hoy día. No sé si habló ya el profesor Gino. Sí, se habló el profesor Gino. Al nombre del departamento le doy la bienvenida a Carlos y también esperemos que esto sea una actividad de muchas que vengan más adelante. Obviamente siempre vamos a estar apoyando estas y otras iniciativas que sean en bien de ustedes. Así que eso, muchas gracias. Carlos, sin más preámbulos, ya te hemos quitado bastante tiempo, estábamos programados a las 2:30, tú como madrileño debes estarla sudando, pero tremendamente, porque con tu puntualidad, pero hemos tenido unos desperfectos técnicos que conviene, digamos, decírtelo y pedirte la disculpa al caso. El tiempo es tuyo, tú sabes, tienes media hora para hablar, contarnos de tus investigaciones. Y te quería preguntar ahora que estamos, digamos, en esta transmisión en vivo, si es posible que yo pueda compartir el material que tú me enviaste, con embargo, obviamente, de información para los estudiantes, que para uso netamente académico. ¿Sí? Por supuesto, sin problema. Vale. Pues, Carlos, es todo tuyo. Perfecto. Si comparto mi pantalla, ¿se verá? ¿Lo verá? Sí. Perfecto, pues entonces... Vamos a compartir aquí. Dime si por favor puedo verlo. Sí. ¿Te ven? Sí, ¿lo ven o no? Sí. Perfecto. Pues muy buenas tardes, buenas noches por aquí, de este lado del charco. Antes que nada quería agradecer al profesor, al doctor Felipe López Pérez y a la Escuela de Diseño Gráfico y a la universidad también por esta invitación. Es un placer para mí compartir con todos vosotros algunas ideas que atraviesan mis investigaciones sobre el cine y sobre todo imagen y poder, que es lo que nos congrega hoy aquí. Mi trabajo se mueve en la intersección entre el cine y la historia visual contemporánea. Me interesa entender cómo las imágenes, sobre todo las cinematográficas, es donde me encuentro más cómodo investigando, no solo representan el mundo, sino que también lo construyen. Las imágenes como elementos, como agentes constructores de este mundo. A través de un enfoque que combina historia cultural, estudios visuales, teoría crítica, estoy analizando cómo el cine y los medios digitales actúan como un espacio de disputa de poder, donde la identidad y la memoria se ponen en juego y donde se puede resistir, se puede recordar, se puede incluso hasta sanar, ¿vale? El eje central de mi investigación es, por tanto, una relación entre el cine, el poder y la tecnología. Esta charla, como ya ha mencionado el profesor Felipe López Pérez, viene después del visionado del fantástico, que me pareció fantástico, documental de Paula Rodríguez, Yar, el lamento de las imágenes. Y no podría ser de otro modo, no podría ser más oportuno, sino comenzar trayendo algunos momentos puntuales del documental. Me parecen una razón interesantísima y utilizar la obra de Yar como puente para esta intervención. Él en el documental nos dice: yo nunca trabajo con la intuición, ni la imagen, ni la creatividad. Es muy racional y científico en mi caso, y eso viene de la arquitectura. Dice: yo soy un arquitecto
que hace arte, respondo al contexto. Esto es clave, es importantísimo. Dice, la obra tiene una visibilidad y esa visión hay que diseñarla. Y cuando se diseña esta forma final, nos dice, a mí me interesa incorporar la esencia de la obra, la información y la poesía. Nos dice que hay que buscar un equilibrio ideal entre esos elementos constitutivos. Gabriel, hoy en día que las imágenes circulan a través de plataformas, conocemos todos, algoritmos que nos diseñan y sistemas de inteligencia artificial que condicionan de alguna manera lo que vemos y cómo lo interpretamos. Esta mediación en esta tecnología no es inocente. Muchas veces actúan vías lógicas coloniales, heredadas ciclos y por eso me gusta también hablar de una colonialidad tecnológica, una forma contemporánea de dominación de la imagen, que está mirada desde centros del poder digital, sobre todo haciendo hincapié en incidencia en las que hablaba de las plataformas. Pero también interesa estudiar las respuestas que surgen de imágenes periféricas, como ha mencionado el profesor, el cine de Macao, ya hablado, spoiler, pero también el cine palestino. Me interesa mucho el trabajo de jóvenes directoras palestinas, donde las imágenes funcionan, sobre todo para ellas, como contraarchivos, como formas de resistencia simbólica frente al olvido, pero también frente a la sobreescritura de esas imágenes. Y además de lo político, también hay una dimensión afectiva en todas ellas que atraviesa todo esto. El cine como espacio de emoción, de duelo y también de comunidad, por supuesto. Especialmente en un tiempo marcado por la soledad y la fragmentación digital en el que nos encontramos ahora. Es por tanto que no hay que escapar de la afirmación que las imágenes son eminentemente políticas. Alfredo Yat, por ejemplo, articula su obra con esta composición como la espina dorsal de su arte. La obra que él mismo afirma, que le lanzó al Panorama Internacional con Golden Morning, ahí lo vemos en la pantalla, de 1985, si no recuerdo mal. Él decía, en el documental, que quería traer Latinoamérica a Nueva York, instalando esta fotografía, entre otras, la que más me gusta a mí, es decir, en la estación de metro de Spring Street, en Nueva York. Claro, imponer estas imágenes a las retinas de los neoyorquinos significa denunciar el infierno brasileño, donde cientos de miles de hombres dejaban su vida buscando riquezas que, spoiler, luego no les serían compartidas. Tenía entonces estas imágenes un poder importantísimo. Eran imágenes que iban directo a los ojos de trabajadores empobrecidos, racializados, inmigrantes, en su ágora, en su lugar común de reunión diaria, el metro de la ciudad. Un lugar que transitaban diariamente, y que transitamos muchos diariamente, y en el que estamos obligados a pasar. No por nada estos carteles de publicidad que vemos en el metro, en las plazas más grandes de las ciudades, son los más grandes de las ciudades. Están en el metro y en las plazas centrales. Estos lugares, para los dos mayores masas de gente en movimiento, los trabajadores y actualizamos los turistas. Unos entrenan con su tiempo y los otros producen riqueza con su consumo pasivo. Esto es muy interesante para entender una imagen como campo de poder. El ciclo de fragmento de realidad en el que nos encontramos me interesa muchísimo porque parte de una cosa que yo comparto plenamente. Las imágenes no son ventanas al mundo, sino que son formas de contar. Me pareció extremadamente bien. Cada imagen decide que entra en el encuadre y que se queda fuera, que se recuerda y se borra. En ese sentido, mirar también se convierte en un acto político. Si pensamos en ello, cada imagen es un fragmento arrancado de un pedazo de realidad que sobrevive entre muchas ausencias. Pero también es un eco del poder que la produjo, en primer lugar. En esta imagen que estamos viendo, que he extraído de una obra de Gil Sufani, la imagen está, por tanto, parte del cortometraje de esta cineasta que digo, que es artista, es escritora palestina, Gil Sufani,
podemos ver una imagen de ella, de bebé, ahí la vemos, con su padre compartiendo un momento familiar. Entender esta imagen en el contexto de éxodo constante de la familia Shufani, por el hecho de ser palestinos, genera toda una lógica de fondo que nos permite entender, en tanto que espectadores, la realidad y la historia de las personas que aparecen en ese documental, en ese corto, como eminentemente político. Es por eso que incluso las imágenes más aparentemente inocentes, una foto, aquí vemos, una foto que se parece a la que muchos podemos tener en los álbumes de fotos de nuestros padres, de nuestros abuelos, por tanto una foto, o una película, o ahora también una publicación en redes, reproducen estructuras de autoridad, de deseo, de explotación, de opresión. Me interesa el cine, precisamente, como ese lugar donde todas esas tensiones se hacen visibles como un espacio en el que podemos cuestionar el archivo oficial, construir modos de ver. El cine, cuando lo pensamos desde los márgenes, puede transformarse, por tanto, como decía hace un poquito, en contraarchivo, en un espacio donde la imagen no obedece, sino que interrumpe, una imagen que nos interrumpe. Volvemos un poquito también allá, y me interesa ver el archivo, la colonialidad de la mirada, y para entender este poder de las imágenes que decíamos, me apoyo en una imagen que proyecta Shakira en la fiebre de archivo. Dice que el archivo es un género que no solo conserva la memoria, sino que también la produce. Es el lugar donde se decide que se guarda, que se olvida, qué relatos se estiman, podemos pensar, y cuáles se quedan fuera de la historia. En una cita suya, en el fiebre del archivo, nos decía: no hay poder político sin el control del archivo y de la memoria. La democratización, es decir, hacer accesible, de alguna manera, el archivo efectiva, puede ser siempre mesurada por ese criterio esencial. La participación al acceso al archivo, a su constitución, a su interpretación. En textos que estoy leyendo, desarrollando, considerando también, veo que esta reflexión dialoga con otros autores, Viñolo, Quijano, Dussel, muchos otros, que hablan de colonialidad, del poder y del poder. Me interesa mucho, sobre todo desde esa expansión colonial, principalmente europea, y las imágenes han servido para clasificar el mundo. ¿Quién tiene derecho a mirar? ¿Quién solo puede ser mirado? ¿Qué cuerpos se consideran universales? ¿Y cuáles se vuelven exóticos, marginalizados? En otras palabras, las imágenes han sido durante siglos una forma de organizar la desigualdad. Nos acordamos aquí, por supuesto, de Galeano cuando hablaba de quienes pensadores, quienes filósofos, quienes producen arte, quienes tienen artesanía, dioses, ídolos, etc. Me interesa mucho también traer esta imagen que veíamos en el documental, en el que vemos los ojos de Duterte Merita, esa mujer que tuvo que observar cómo mataban casi toda su familia, ¿verdad? Y que al Alfredo Llano se exponía a su mirada. Parece extremadamente poético y extremadamente bello. De otro modo, en estas investigaciones que estoy desarrollando, vivimos, como dice Manuel Castells, en una sociedad red, ¿verdad? Donde el poder se distribuye a través de la información. Los algoritmos deciden qué imágenes circulan, cuáles se hacen visibles, cuáles se hacen virables y cuáles se hunden en el olvido. Y esos algoritmos también reproducen jerarquías, por supuesto, de raza, de género, de idioma, no sé, de clase, cómo percibimos a todas esas personas. El ojo colonial, nos decía Fanon, por ejemplo, sigue actuando incluso después de la descolonización. Claro, es interesante en tanto que sujetos somos expuestos en nuestras imágenes, pero sobre todo como consumidores nosotros en esta sociedad red, ¿qué películas nos son accesibles? ¿De qué manera vemos a esos sujetos, en muchas ocasiones realizados,
y cuáles son los estereotipos que se aplican sobre ellos, cuál es su espacio en la representación. Aquí en la pantalla estamos viendo el fotograma de una de las películas que estoy analizando, que estoy ya hablando con la directora. La película se llama Sisterhood, es de Tracy Choi, es una directora de cine de Macao, ella es de Macao, nacida allí. Es la zona del mundo con mayor densidad de población de todo el mundo. Y ahí vemos a jóvenes macaenses que son precarizadas en el trabajo, sexualizadas a los ojos de sus clientes, porque son masajistas, invisibilizadas culturalmente por su identidad no china. Es un lugar bisagra en Macao. Y finalmente en sororidad entre ellas, y ahí viene el título de la película, por todas esas interseccionalidades. Vemos que ese ojo se ha vuelto hoy más íntimo, llega más adentro. No solo está en la cámara, ¿no?, sino también en los filtros, en las bases de datos, en los sistemas de vigilancia, seguridad y recomendación, ¿verdad? La mirada, el poder, entonces ahora se esconde en el diseño de las interfaces. Hablando sobre este cine palestino que os comentaba, de directoras palestinas, veíamos esa idea del contraarchivo, de esa resistencia visual. El cine, creo, firmemente puede convertirse, si no lo sea, por supuesto, en una herramienta de resistencia. Este contraarchivo no busca negar el archivo dominante, sino abrirlo, agrietarlo, obligarlo a responder de alguna manera. Fue este verano pasado, sí, este verano, hice una ronda amplia y exhaustiva con directoras de cine palestinas, y en estas investigaciones, sobre todo con Mira Sidawi, de quien vemos ahí un fotograma de su mediometraje, Shufani, ya la he mencionado, Laila Abbas o Shaima Awaude, ahí veíamos en la primera diapositiva un frame de su obra This House is Ours. Me interesa ver cómo construyen lo que llamo contraarchivos afectivos. Ellas no filman el conflicto directamente, por todo sabido y sobresaturadas con esa información, sino la vida cotidiana que sobrevive a él. Vemos los cuerpos, las risas, los silencios, ¿vale? Hacen política también desde la emoción. De la misma manera, analizo desde el análisis visual, por supuesto, pero también desde la historia. Se trata de combatir mediante imágenes eminentemente humanas algo que se está empezando a designar como AI slop, algo así como las trabas, el AI, la inteligencia artificial generada a partir de las imágenes que llaman deepfake, ¿no? Nos enfrentamos a la posibilidad de que ese archivo del futuro esté conformado por imágenes creadas por inteligencia artificial de hoy, por supuesto, y que distorsione, y aquí no somos naífs, también genere narrativas hegemónicas del futuro. Muy interesante, un cortometraje de Razan al-Salah, otra directora palestina. Ahí vemos a la derecha dos pequeñas capturas de pantalla de su corto llamado Your Father Was Born at 100 Years Old and So Was the Nakba. Tu padre nació hace 100 años y también la Nakba. Y me parece muy interesante porque aquí nos muestra un corto completamente compuesto de imágenes de Google Earth. ¿Sabéis esas navegaciones, no? En el mapa, en Google Maps, tú pones el muñequito y te va guiando, puedes ir moviéndote por calles. Ella hace esto en la ciudad donde nació su familia, donde es su familia. Hoy en día en territorio Israel. Entonces ella se va enfadando porque actúa como si no hubiera sabido nada de lo que es la Nakba o de cómo fue el trayecto político, ¿verdad?, de esta región, desde el 47 en adelante. Entonces ahí vemos ese contraste entre relato e imagen generada. Me interesa en este punto traer, por ejemplo, a Sara Ahmed, cuando hablaba de que el afecto no se opone a la razón, sino que es una forma de conocimiento que puede transformar la manera en que entendemos la justicia y la empatía. Estas películas, estos cortometrajes, mediometrajes o largometrajes de estas directoras palestinas convierten la intimidad, por tanto, en un espacio de resistencia.
¿vale? El testimonio no grita, sino que respira, ¿vale? Muy interesante este trabajo de todas estas directoras porque es realmente íntimo, pero aún así combativo. Reflejan perfectamente el poder, no desde una aplicación directa y agresiva, sino desde una intimidad, pero también muy pública. Volviendo a este tema de Macao que os comentaba, he trabajado con el cine urbano de Macao. Como sabéis, es una ciudad que condensa distintas memorias. Es muy compleja esta zona del mundo. La portuguesa, excolonia portuguesa, la china, hay estudios que indican que la presencia china no solo cultural cada vez más, sino también urbanística. Están comprando casi todo el territorio de Macao y, por supuesto, la global. Sigue siendo un enclave global. Le llaman Las Vegas de Oriente. Entonces, industrialmente está muy orientada hacia el casino y hacia el juego y, por tanto, a una estereotipización de Macao y de su cultura y de su gente, por supuesto. Ahí las películas, entonces, las producciones cinematográficas actúan como una especie de mapa sensible, mostrando cómo la modernidad borra rastros del pasado, esta industria del juego de la que os hablaba, pero también cómo la gente los recupera a través del arte, también de la memoria. Ahí hablé con directoras de cine, muchas tenían orígenes sobre todo de la zona de la China continental, pero también encontré Isabela Larrea, súper interesante, ella es hija de un español y de una portuguesa, ella nacida en Macao, y ella habla perfectamente chino, cantonés y mandarín, también un poquito de español, es una mezcla interesantísima. En ese caso, el cine, como vemos, en este contexto se convierte en un archivo vivo de identidad, de su lengua, del patuá macaense, de la mezcla con el indonesio también, tienen unas mezclas realmente interesantes. Y en otro de los proyectos, que también estoy analizando de manera paralela, porque encuentro muchas vías comunes de estudio, analizo la soledad contemporánea dentro de lo que llamamos la Platform Society. Si Castell nos hablaba de la sociedad red, también ahora con la aparición de las plataformas ha aparecido este concepto. No lo acuño yo, está acuñado ya. Llevamos unos años conviviendo con Netflix, con Prime, con muchas otras. Y conformamos una sociedad hiperconectada, pero emocionalmente aislada. Estas plataformas digitales capturan nuestra atención y también nuestros afectos, ¿no? Convirtiendo cada gesto en un dato. Sin embargo, ahí es muy interesante ver cómo surgen resistencias. Son pequeños proyectos audiovisuales, muchas de las veces, cine comunitario, trabajos visuales, buscan recuperar presencia en medio de la saturación de pantallas. Se me ocurre aquí, por ejemplo, ya hice unas pequeñas presentaciones sobre el cine de César González, un cineasta argentino interesantísimo, que se opone a las maneras de distribución y de producción convencionales para poder llegar al mayor número posible de personas, reflejando una realidad muy cercana y muy fiel a su villa natal, ¿vale? No se trata, por tanto, de un bloque homogéneo, sino de un territorio de negociación cultural, ¿no? Se trata de negociar entre lo visible y lo silenciado, ¿verdad? Entonces, el cine aquí puede abrir grietas para pensar y sentir de modo, realmente, ¿no? Ya para concluir, espero no estar extendiéndome demasiado, quería ir hacia la ética de la comunicación visual, ¿no? Una ética de la mirada. Quería ver entonces en estas investigaciones que estoy haciendo y en este pequeño foro que muy amablemente habéis montado, se trata de aprender a ver desde los márgenes, ¿no? Desde los silencios, desde aquello que el archivo oficial y la tecnología, os lo pone, no puede nombrar. Si toda imagen que tiene poder también contiene la posibilidad de liberarlo. Y esto me parece clave porque cada vez que una cámara muestra lo que debería o debía permanecer invisible, según lógicas, por supuesto, hegemónicas, o lo que un espectador decide mirar con otra sensibilidad a un fragmento de realidad que se pliega, que genera intersticios, grietas, son fragmentos entonces, ¿no? Del hegemón visual. Y quizás ahí precisamente, en esa imagen mínima que logra resistir,
Desde mi punto de vista y en la investigación en la que me encuentro embarcado, se encuentre, quizás ahí se encuentre el verdadero sentido, ¿no? De seguir filmando, de seguir produciendo producciones cinematográficas, de seguir mirando y seguir pensando las imágenes, por supuesto de manera política, mantener vivo un vínculo entonces entre el ver y el comprender, ¿verdad? Entre una mirada y un cuidado, identificando siempre la hegemonía cultural, visual, donde nos encontramos, desde donde estamos y, por tanto, no solamente en tanto que espectadores, sino también en tanto que consumidores. Somos likes, somos shares, ¿no? Al compartir el contenido, pero también creo sería interesante en esa platform society, en esa sociedad de redes, ser también procesadores críticos de esas imágenes, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya para finalizar, vemos un frame de la película Thank You for Banking With Us, gracias por hacer banco con nosotros, de Laila Abbas, esta directora palestina que vive en Ramallah y que habla de las injusticias de las herencias, de las leyes de herencia que las mujeres sufren todavía en Palestina, porque sabemos que en las familias no importa cuántas hijas tengan los padres, si estos mueren y hay solo un hijo, inmediatamente el 50% de la herencia va hacia el hombre, el hijo, y el resto se divide entre las mujeres. Laila Abbas aquí precisamente ahonda en eso, ¿no? Y es una imagen, una mirada muy liberada, porque primero no aparece un conflicto, ¿verdad? Que ahí ya sabemos lo que ocurre en Ramallah, la zona de la Palestina histórica, etcétera, sino que nos habla de un problema real de la vida diaria de mujeres palestinas, con su idioma propio, sus culturas propias, pero también con el entorno en el que viven. La entrevista que tuve con Laila Abbas fue interesantísima porque me abrió mucho los ojos, es una persona extremadamente inteligente y a la que tengo que agradecer mucho, y por eso concluyo esta pequeña intervención hoy aquí. Me abrió mucho los ojos y me convenció de nuevo a entender que la imagen por supuesto es política. Aquí voy a cerrar la intervención. Quería agradeceros a todos por escucharme y no sé si hay una ronda de preguntas o de conversatorio, pero estaré más que encantado de responder, de charlar con todos vosotros aquello que sea menester. Muchas gracias. Imagino, Carlos, que has oído el aplauso, el estruendo que generaste en la sala. Voy a extender a los asistentes, a mis estudiantes, a que quieran preguntarle al profesor Navarro González acerca de su exposición o de otras cosas. No sé si la gente también que está en la llamada quiere también hacer alguna pregunta. Profesor Arros, profesora Vidal. Yo estaba haciendo la revista, ¿no? Digo, Francisca. A ver, probemos si se oye. A ver, Carlos. Un poquito. Francisca, a ver. Según lo que escuché y todo, me gustaría hacer una pregunta. ¿Se escucha? ¿Escuchaste, Carlos? Sí. Poquito, pero sí. Me gustaría saber cómo se maneja la responsabilidad ética alrededor de personas o situaciones sensibles en las imágenes. Alrededor de personas, perdón, no entendí la última parte. ¿Cómo se maneja la responsabilidad ética al retratar personas o temas sensibles en las imágenes? Es una pregunta extremadamente buena y extremadamente sensible, porque cada caso, sobre todo retratando estas zonas geográficas con sus particularidades, su historia, su memoria, su archivo, cada caso es particular. Por ejemplo, aquí, en donde este último frame que estamos viendo, hay que considerar que son mujeres, que son palestinas, que están en una situación de herencia, entonces es un momento de ética, ¿no? De cómo representar a estas mujeres sin crear una víctima perfecta, algo que se suele caer mucho en la representación, no solo de mujeres, sino también mujeres palestinas, ¿verdad? Entonces, el retratado, creo, firmemente, no podría haber sido otro que si no fuera una directora palestina, una directora de cine palestina, de Ramallah, nacida y criada allí.
son sutilidades muy interesantes. Creo que si algún director, por ejemplo, europeo o estadounidense, hiciera una película sobre el mismo tema, sería un desastre. Creo que sería un desastre. Y me voy al otro caso que estoy estudiando, Macao. Cuando vemos Macao retratado desde la óptica, desde la mirada de personas macaenses, personas con su historia, con su cultura, sus familiares, sus recuerdos, sus memorias, en una situación de bisagra cultural, como por ejemplo pensar que el idioma de tu abuela se va a extinguir cuando tú tengas 50 años, vemos que no tiene nada que ver con todas esas películas estadounidenses de casinos, perversión, asesinatos en lo oscuro de la noche. Ahí vemos perfectamente cuál es la colisión. Por tanto, no creo que sea solamente una cosa de solo los macaenses pueden hacer cine de Macao, solo las palestinas o palestinos pueden hacer cine de Palestina, pero creo que hay un grado de sensibilidad que corresponde directamente con la ética en la mirada. Entonces creo que hay que ser muy cuidadosos y sobre todo, bueno, intentar escapar de ese ojo quizá opresor o heredero de muchas tendencias, de muchos vicios históricos, como puede ser pues, el exotismo, ¿no? El que hablaba de Edward Said, en el caso más palestino, por supuesto. Bien, otra pregunta. Gracias, Carlos, por tu excelente respuesta. No sé, Francisca, ¿usted quedó satisfecha o algo quedó en el tintero respecto a lo que planteó Carlos? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta al profesor? No seas tímido. Eli, a ver, ¿Sí se escucha? ¿la oyes, Carlos? Sí, más o menos. ¿Cómo se puede comunicar el silencio de las personas sin pasar el morbo por las problemáticas que están viviendo? Es muy interesante. Creo que la respuesta corta es dejando hablarles a ellas, dejándoles hablar a ellas, a esas personas. Es importante, es vital dejar que esas personas hablen por sí mismas. A veces tenemos una mirada, desde el occidente, tenemos una mirada que es documentalista, reducir un mundo entero con un archivo completo, con una memoria completa, a meras producciones de documentalistas, de crear una imagen de pobrecitos, ¿no? De víctimas, y creo que retratar ese silencio de una manera ética pasa inevitablemente por dejar hablar a esas personas, producir su propio arte y ser inclusivos en la manera en que se distribuye. Como hablaba antes de Netflix, he leído mucho sobre una tendencia a hablar de la localización, algo que me parece muy problemático, porque se alaba, por ejemplo, a plataformas como Netflix o Prime, o pongan ahí la que quieran, por dar voz, ¿verdad?, a producciones de todo el mundo, cuando en realidad no es así. En realidad Netflix Prime son muy cuidadosos con el filtro inicial que dan, y podemos ver entonces que hay drama francés o alemán o español que va hacia lo más profundo de un ser, el silencio o una tendencia, una filia o cualquier cosa mínima, y luego vemos toda esa categoría de cine global, de world cinema, ¿no? Que es altamente discutido desde mi parte, desde mi punto de vista, en el que se reduce a meros clichés. Entonces creo que el silencio, sin caer en el morbo, pasa inevitablemente por dejar hablar a esas personas, y si es en silencio, en su silencio, creo que lo único que merece ser escuchado es lo que digan estas personas, por supuesto. Bien, gracias, Carlos, por la respuesta. Eli, tú... Ok, ¿alguien más quiere hacer otra pregunta? Atrévanse. A ver, el profesor Navarro siempre disponible y le gusta contestar, le gusta que lo vengan en aprieto a Carlos, entonces no por nada está en Francia, donde están, digamos, déjame hablar con prejuicios, ¿no? Donde están los más complicados, ¿no? Los estudiantes más complicados del mundo. Profesor, ¿usted algún comentario? Yo sí, me acordé del libro, de James Liboetsky, La pantalla global. Lo que pasa es que ¿Lo escuchas? ¿Se escucha, no, Carlos? Más o menos. Muy bien. Viene. Estamos conversando hace unos minutos atrás con Marcela, la colega de la Facultad de Ciencias, respecto a que la imagen ahora se está entendiendo como algo global, pero por lo menos lleva 30 años. De hecho, la mayoría de los estudiantes, sus padres lo vieron a través de una ecografía, que es una imagen. En mi caso no, en mi caso
Un papiro. Cuando nací. Pero la imagen está más presente que nunca y desde tiempos inmemoriales. La fila del banco, la pantalla, ¿no es cierto? A través del saldo del teléfono, qué sé yo. Entonces eso es una reflexión respecto también a cómo la imagen también, además es política, porque adoctrina desde cosas funcionales, como cuánto saldo tengo, hasta cosas como lo que tú estás señalando ahora. Solamente ese comentario. Sí, me parece súper oportuno. Y además, decía el profesor Felipe al inicio de la charla que cada vez estamos más inundados, ¿no?, de imágenes, etcétera. No, definitivamente, es imposible no despertar y observar el teléfono. Y qué saldo tenemos, o cuál es mi número de seguridad social, o qué cantidad de tiempo he pasado en Instagram hoy, ¿verdad? Incluso aquí tengo un minutero que me dice cuántos minutos llevo de intervención, ¿verdad? Entonces, esta ética es algo inherente al desarrollo de cómo incluimos las imágenes. Es verdad que lleva ya 30 años o más, o sea, no es algo nuevo, realmente, no es algo nuevo, pero creo que todavía estamos en pañales, ¿no? Estamos en desarrollo de entender esa ética de la comunicación visual desde hace 30 o incluso más años, pero también aplicado a el ritmo de la tecnología. Yo creo que ese es el reto principal, el ritmo de la tecnología y de qué manera se desarrolla la tecnología. Vamos siempre como al ralentí de desarrollar códigos éticos, de desarrollar una ética de la mirada, de la comunicación. Me parece esencial y súper interesante por eso quería felicitaros y congratularos por estas charlas. Me parece súper interesante. Otra cosa, Carlos, que tú dijiste muy relevante, es cómo se va nutriendo este archivo de la imagen a través de la inteligencia artificial. Hoy en día casi se evangeliza con el uso de ella, ¿no es cierto? Vamos generando imágenes casi como por deporte, pero no sabemos que estamos nutriendo un archivo que a futuro nos va a jugar en contra. Eso también es algo que hay que darle mucho ojo y la ética es fundamental también en ese aspecto. Así que te agradezco también que hayas tratado ese tema. Es algo que, el particular caso de Kim Sufani, ella me lo mencionó mucho con el AI Slop, es el que he hablado, de la generación, ¿no?, del deepfake, precisamente por el caso concreto en el que se está desarrollando la situación en Gaza. Ella hablaba de, por ejemplo, el caso de los bebés asesinados. Bueno, si eso no se contrasta, si eso no se desvela como bulo, pasarán esas imágenes deepfake, las del presente, las del futuro, pasarán como real, ¿verdad? Y cabe la posibilidad de que si no hay un trabajo realmente minucioso, dedicado, como historiadores o no, de ese archivo, cabe el riesgo de entrar en un damnatio memoriae, pero de lo más burdo, en el que se va a crear dos bandos en función de quién escriba la historia, ¿verdad? Quién escriba la situación. Kim Sufani tenía un particular miedo a esto, recuerdo la entrevista, y por eso ella, casi toda su obra, ¿no?, casi todas sus producciones tienen que ver con entrevistas, fotografías, archivo, imágenes, una obsesión por esa imagen real que ocupe ese espacio que el fake amenaza con ocupar. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una Nico, consulta. fuerte. ¿Cómo influye la cultura visual de una sociedad en la forma en que interpretamos las imágenes? ¿Cómo influye la cultura visual en la manera en que analizamos las imágenes? Creo que eso es enteramente político, desde luego, es enteramente político, tiene mucho que ver con la historia de esa región desde la que el espectador fue educado, también de las contras hacia esas lógicas que el espectador pueda desarrollar y sobre todo en la capacidad del acceso. No me quiero poner materialista, pero estamos obviando un punto clave que es la gente que tiene acceso a Internet es la que está hablando hoy en día. Hay muchas zonas del mundo donde no tienen acceso a Internet, entonces esa imagen, esa cultura visual, primero, hoy en día está pasando por quien tiene acceso a Internet. Entonces hay ya de plano, primer paso, muchísima gente en el mundo, muchísimas poblaciones que solo están siendo vistas, están siendo miradas, no están hablando, no están emitiendo o generando esa cultura visual, ¿no? No están representándose a sí mismos. Muchas veces
cabe, lo más fácil es caer en esa mirada exotizante, desde luego. Otra pregunta, que de hecho han salido muy buenas consultas, Carlos. Yo te quiero llevar a un plano más pedestre, ¿no? Más, digamos, como se dice aquí en la jerga, quiero llevar la pelota al piso. Entonces, mi pregunta es con respecto a la formación profesional, ¿no? Que estamos dando, estamos en una escuela de diseño gráfico y yo quiero que tú comentes tu experiencia como diseñador e historiador, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de ser de un lado y del otro, ¿no? Y de qué manera, por ejemplo, tu mirada está mediada justamente por ambas disciplinas. Entonces, no sé si nos puedes hablar algo de eso. Sí, es un perfil, digamos, muy inconveniente para la salud mental que tengo yo. Porque el diseñador se encarga de generar esas imágenes que van a informar a tantísima gente hoy en día. Y el historiador lo cuestiona todo. Entonces hay una especie de choque en mi cabeza continua entre la parte de diseñador generaba esas imágenes, ¿no? También muchas veces gráficos. Pero el historiador siempre las cuestionaba en un momento. Entonces creo que hay una responsabilidad común, una responsabilidad simbiótica, ¿verdad? Del historiador dejar al diseñador que genere también las imágenes de las imágenes actuales, pero el diseñador que tenga una ética, que tenga una capacidad de decir no solamente los diseñadores somos assets, no somos solamente herramientas, sino que también tenemos que ser capaces de tener juicio sobre nuestra propia razón, sobre la manera en que diseñamos, sobre la cantidad de información a través de imágenes que generan a veces narrativas y relatos que no son ciertos y que van poco a poco haciendo narrativas, ¿verdad? Entonces, los diseñadores no somos solo herramientas, sino que también se tiene una ética, se tiene que desarrollar una ética. ¿Cómo hacemos eso bien? Creo que recogiendo un poco todas las preguntas anteriores, intervenciones, generando esa ética, pensando desde el silencio, pensar qué voces necesitan hablar por sí mismas, pensar qué lugares, regiones, comunidades no están representadas, no tienen su propia voz. Creo que eso es lo interesante también. Pensar que no solamente es una herramienta como diseñador, no sales solo como mercenario a recuperar un dinero en función de tu tiempo, sino que también hay una ética de fondo. Hay una ética de fondo. Pensamos, por ejemplo, en los periodistas que escriben en medios y todos sabemos las críticas que hay alrededor. Pensémonos como los que también hacen los gráficos, ¿no? Los periódicos, como también los que hacen esta fotografía, ¿verdad? Sobre los que retocan o no fotografías. Muy interesantes. Se me ocurre ahí John Foncuberta, quizás ahí te suena algo, Felipe, pero a John Foncuberta me suena mucho. Ya es antiguo ese, pero hablaba precisamente de todo esto. A propósito de esto, que sigo tratando de maridar, ¿no? Y de justificar mi presencia en esta escuela. Obviamente es una rareza un historiador, pero yo creo que también pasa por descolonizar la mirada, ¿no? Porque cuando uno plantea ese cuestionamiento intrínseco que tiene el historiador, historiadora, creo que también se da mayor profundidad a no repetir ciertas imágenes que transmiten ideologías, ¿no? Y nos plantea como una especie de foja cero y creo que, no sé si tú quieres un poco tirar de ese hilo y profundizar en esta posta que te estoy ofreciendo. ¿En qué sentido, por ejemplo, podemos aplicar el método histórico, el análisis de las fuentes, con respecto al proceso de recopilación de datos e información para la elaboración, en este caso, de un producto visual, que es lo que hace el diseñador? ¿Cómo el diseñador puede, por ejemplo, no replicar imaginarios que representan, por ejemplo, la niñez? Cuando uno habla de la pobreza, generalmente viene a la memoria, como decía en el manifiesto nuestro, una persona afrodescendiente o África como una representación de la pobreza, ¿no? Que también esto ya en algunas intervenciones la hizo, ¿no? Cuando analiza la revista Newsweek o cuando lo hace con la ya extinta revista Times. Entonces, no sé si nos quiere un poco contar sobre eso, tirar esa posta sobre esta mirada más, digamos, crítica sobre la perspectiva histórica dentro del diseño. Sí. Dentro del diseño, por supuesto, igual que en otras formas de producción artística digital, evidentemente digital, hay distintas fases, ¿verdad?
La primera fase es la de la documentación. Cuando te hacen un encargo, cuando tienes que diseñar algo, no solamente lo primero que haces no es abrir Photoshop o Illustrator o el que sea. No haces eso lo primero es documentarte. Creo que darle valor a ese proceso de documentación, o en el cine lo llaman preproducción, es esencial. Cuanto más tiempo pases haciendo una documentación, haciendo una preproducción, más preparado, más éticamente desarrollada está tu mirada, descolonizada también, como tú estás poniendo, y por tanto tu trabajo va a tener unas raíces más profundas. Cuando realizamos un encargo de diseño, el primer paso nunca es abrir el software o abrir un cuaderno. Lo primero es preguntar, lo primero es crear todo un background de información, crear un fondo real, hacer una documentación responsable, una documentación que sea acumulativa en tu vida también, ¿no? Que no sea un corta-pega. Se trata también de acumular y de ir generando, ¿no?, tu propia identidad, tu forma de ver a la comunidad, tu forma de ver contornos políticos, lo que sea, ¿verdad? Entonces creo que la clave, ahí bajando la pelota al piso, creo que dijiste, me parece que pasa por alargar el tiempo de documentación. Ese periodo de documentación del diseñador es esencial y eminentemente ético, porque un diseñador informado, un diseñador documentado, necesariamente va a realizar un trabajo éticamente resuelto. Bien, Carlos. ¿Alguien quiere aprovechar, ya que vamos cerrando la ronda de preguntas, alguna cosa en particular que quieran saber sobre el cine Macao? Profesora Vidal, por favor. Yo tengo la impresión, Carlos, de que desde tu identidad de analizar el cine, es posible transponer la sensibilidad que la longitud de tiempo en la que uno puede presentar una idea dentro del cine pueda llevarse a una red social como las actuales, TikTok, un Reels de Instagram, en donde el tiempo es reducido y yo quiera entregar esa marcada sensibilidad que uno puede desde una reproducción, ¿cierto?, de cine que tiene muchas aristas, ¿cierto?, desde el punto de vista de la imagen. Ahora yo la lleve a una red social. ¿Eres amigo de las redes sociales en ese contexto o no? Si me pides un sí o un no, me inclino más por el no, pero creo que tampoco tenemos que aislarnos, ¿no? No tenemos que crear nuestra propia imagen de eremitas. Hay que ocupar también esos espacios, creo, hay que pensar esos espacios, pero haces muy bien, creo que parece súper interesante en subrayar eso del tiempo limitado, ¿verdad? Solemos pensar mucho en TikTok, en Twitter, bueno, X, pensamos también en otras redes sociales, ¿verdad?, cuyo tiempo está muy limitado. Pero hay una especie de esquizofrenia en nuestra forma de consumir productos audiovisuales, porque por un lado están los 10 segundos de un Reels de Instagram o de TikTok, pero por otro lado podemos dedicarle 7 horas a una miniserie en Netflix o en Prime. Son 7 películas eso, o sea, no es solo una, son 7. Entonces es muy interesante ver esa esquizofrenia. Yo creo que para tratar cualquier tema, poco tiempo no es suficiente. Siempre hay que continuar y hay que seguir investigando, y creo que hay que desarrollar esa sensibilidad de una manera más pausada, o por lo menos más dedicada. Un minuto creo que para nada va a ser suficiente. Para nada va a ser suficiente. Necesitamos generar una sensibilidad a partir de un estar más calmado. Sobre todo porque las redes sociales cada vez son una vorágine mucho más geométricamente proyectada de contenido. Y es muy difícil como seres humanos permanecer sanos mentalmente en esa vorágine, porque no somos capaces, al menos yo no soy capaz de almacenar tantísima información y contenido y hacerlo de una manera sensible, ¿no? La pregunta que me hacía antes una compañera vuestra de representar el silencio sin caer en el morbo, claro, como haces eso en un minuto, es imposible. Desde mi humilde punto de vista, Pero él ve TikTok.
Carlos pregunta si ves TikTok. No, no tengo TikTok. No tengo TikTok. Nunca lo he tenido, de hecho, no soy amigo de eso. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechando. Martina, a ver. No, ¿por qué no tiene TikTok? Pregunta por qué no tiene TikTok. Porque es que puede que también lo diga desde el desconocimiento de lo que causa TikTok. No sé si escuchaste que puede que tú lo digas o tengas esa posición por el desconocimiento de lo que causa TikTok. Eso dice. No, de hecho, tuve una pareja en el pasado que era TikToker, fíjate, entonces aprendí muchísimo de TikTok. No, pero tiene que decir que era influencer, Carlos, y que tenía mucho... No, ¿cuánto? Ya en el secreto. El caso es que aprendí mucho, ¿no? No, el nombre, porque ya conozco yo. Decía que esa necesidad de conocer siempre me llevó a hacer muchas preguntas, a ver cómo funcionan, de qué manera los algoritmos se comportan distintos en Instagram, por ejemplo, en TikTok, qué feeds recibimos diario, ¿verdad? Entonces sí, la parte de la venta del TikTok, de que es un algoritmo más orgánico, no es tanto cosas que te quieren vender, sino que pueden aplicarte a ti, etcétera, creo que genera simplemente un paso más avanzado de, por ejemplo, lo que puede ser los Reels. Hay una cosa que se dice que en los Reels vemos los vídeos que TikTok veía hace 2 semanas. De manera que, bueno, tengo Instagram, no tengo TikTok, así que lo veo en 2 semanas. Así está más pausada y más procesada la información, si se quiere. Bien, otra pregunta, aprovechen. Gabriela, fuerte y claro. Quería saber su opinión, si cree que por el uso diario de las redes sociales, como todos tenemos un celular y podemos grabar, si ha sido beneficiario o antónimo de beneficiario para la ética visual. Como ya todos podemos grabar y subir imágenes, entonces ya no es como un trabajo que antes tenían como personas específicas como de fotógrafos. Sí, es muy interesante porque con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces creo que el problema no está solamente en la herramienta, ¿verdad? Sino también en qué educación ética tenemos con respecto a la creación y consumo de esas imágenes. No es visual, no es algo visual, pero me parece muy interesante utilizar, por ejemplo, el ejemplo de Spotify, ¿no? De cuánto paga a los artistas que ponen ahí su música. Traslademos ese ejemplo solamente de manera muy rápida, ¿verdad? Sobre este sitio, sobre esta cuestión. No se trata solamente de generar contenido, sino realmente ser éticos y ser responsables con la generación de esas imágenes, ¿verdad? A fotógrafos profesionales que a lo mejor suben su contenido a Instagram con una capacidad de esta plataforma para ver y utilizar su información tanto como se quiera, o incluso de las cuentas falsas, ¿verdad? Con las redes sociales también viene una creación desde un avatar que es falso. Yo me estoy haciendo rico poniendo imágenes de alguien de la otra parte del mundo y que se reproducen en esta parte del mundo. Creo que no es tanto la herramienta que se tenga en sí, sino también una educación ética que se tenga con ella. Cuando hablaba antes de la sociedad red de Manuel Castel, es un texto que se ha quedado ligeramente desactualizado. ¿Por qué? Porque él hablaba del primer Internet. Ese Internet que soy muy joven todos para esto. Felipe quizás aquí más en la sala conmigo se acuerdan de esto, pero era un entorno mucho más horizontal. Había foros para cualquier cosa, había foros para cualquier pregunta, cualquier contenido. Se podía acceder de manera mucho más libre y, por supuesto, la palabra suscripción no estaba en ningún lado. Entonces, el acceso a la información hacía que los consumidores también fueran productores, ¿no? Ahora nos estamos recluyendo cada vez más en consumidor. Aceptamos muchas imágenes en el día, desde luego, y sin embargo nos damos cuenta de que eso ha pasado a un estricto control de censura, un estricto control de homogeneización de producción en la cultura, y que esto al inicio se hace de manera más punitiva, ¿no? Desde plataformas o compañías, grandes big tech, ¿no? Pero poco a poco nuestro ojo también se va adecuando a ello y en algún momento solo seremos capaces de generar un contenido que sea homogéneo,
que sea aceptado por otros de manera más fácil, o incluso eso que no me quiero meter porque ahí no tengo conocimiento, pero de la aceptación social. Ahí ya digo, no tengo tanto conocimiento solo a nivel usuario, de quien lee los periódicos y ya, pero de la aceptación social, ¿verdad? Entonces es interesante pensar de manera crítica, es lo que decíamos, ¿no? También ser nosotros unos procesadores críticos de esas imágenes. No solamente entendernos como productor o como consumidor, pero también como alguien que es capaz de pensar y decir, ¿qué es esto? ¿Por qué? No creo que esto sea verdad, o creo que esto es altamente problemático, bueno, lo que sea. Nicolás, tenemos una mano. Sí, muchas gracias, Carlos. Yo me vi en la necesidad de alzar la mano, que si no interrumpía a esa gente. Yo estaba pensando, a propósito, un poco haciendo el abogado del diablo, sin que también soy de profesión abogado. Todo lo contrario a lo que se ha dicho en este seminario, todo lo contrario a lo que nos muestra Alfredo Yar, todo lo contrario a lo que nos muestran estas directoras palestinas o las representaciones de Macao que no sean el casino de Skyfall. ¿Cómo mostrar también ejemplos donde no hay una ética? No hay una ética de la imagen. A mí se me venía a la cabeza. Yo quiero agregar también que hay shorts de YouTube. Yo no tengo TikTok, Instagram, pero veo los shorts de YouTube, que me aparecen cosas de tenis, etc. Y hay un youtuber más o menos famoso, relativamente famoso, no sabría cuán famoso es. Se llama Sasa el Italiano. Y Sasa es conocido porque va a los barrios peligrosos del mundo en general y va a ver o los zombies del fentanyl en Filadelfia o la película de Valparaíso con el tipo con la cara cubierta dando testimonio, etcétera, Argentina, México, etcétera. Como también ver esos productos también para pensarlos críticamente, para decir, bueno, eso no es lo que hay que hacer, porque aquí si hay algo que se puede rescatar, está bien, pero en esencia se espectaculariza la vida en la periferia. Y en ese sentido la gente que también consume ese tipo de productos, que yo creo que ahí viene la idea del consumidor, de alguien que produce y consume como parte de un capitalismo cognitivo. ¿Cómo entran ahí con esas antirrepresentaciones, yo quiero ser un poco combativo, antirrepresentaciones de una ética de la imagen? Eso, gracias. Gracias por tu pregunta. Ese youtuber es ultra famoso en España, no sé en Chile, pero en España es ultra famoso, Sasa el Italiano. Se hizo famoso precisamente por lo que has comentado. Iba a comunidades, a lugares de ciudades empobrecidas o sumidas por la desgracia de la droga, o simplemente eran zonas más humildes, ni siquiera empobrecidas, pero más humildes, pero que contenían una etnia que para él y para aquellos que lo ven merece ser exotizada o es un espectáculo viviente como por ejemplo los gitanos. Y es una visión súper, desde mi punto de vista, desgraciada, porque va a espectacularizar, totalmente va a espectacularizar, y desde luego creo que hay que hacer, desde mi punto de vista, una especie de activismo consumidor. Porque a diferencia de cómo las imágenes se generaban en producciones cinematográficas o en libros, formas más tradicionales, ahora al criticar ese vídeo, al comentar ese vídeo, al escribir sobre ese vídeo, generamos contenido. Y en esta lógica de creación de contenido, lo único que estamos haciendo, así sea con nuestra crítica, estamos dando más visibilidad a ese tipo de contenido, que en este caso es Sasa el Italiano, ausente de toda ética, ausente de toda legitimidad, digamos, de representación. Y creo que hay que hacer una especie de activismo de consumidores, no consumiendo eso. Así de simple, en tanto que personas, no consumiendo eso. Si queremos criticarlo, por supuesto, claro, obvio, hay que criticarlo. Pero si generamos también otro espacio en la red para esa persona, ese tipo de contenido está ganando doblemente, por su propia cuenta y por la cuenta que le estamos dando. Entonces creo por eso que es tan importante hablar o dejar hablar a todas esas personas, como algunos mínimos ejemplos son los que yo estoy estudiando, pero hay muchos otros, por supuesto, en el mundo, que también merecen su situación, que merecen su voz, que merecen su representación, mucho antes que lo que pueda decir ese tipo de influencers que
que puede estar en YouTube o en TikTok o en Instagram, o sea. Bien, ¿alguna pregunta o vamos cerrando, no? Ya hemos tenido. Javiera. Sí. Carlos, yo ¿escuchas? estaba al tanto de este youtuber y también él como leí unos comentarios de gente que obviamente defendiendo la ética de que parara de hacer este contenido, pero hay gente como que responde a esos comentarios diciendo que las personas que no quieren que siga generando ese contenido están como censurando la realidad. Entonces, igual es como un tema de debate sí, que al ser éticos no están censurando como la realidad de lo que están viviendo esas personas. Creo que es la manera de acercarse a esa excelente pregunta. Y creo que requiere mucho sentarse, mucho pensar en ello. Por un lado, me parece que habría que sentarse a ver de qué manera se representan esas imágenes, ¿no? Hagamos un ejercicio, veamos esos vídeos de social italiano sobre los zombies del fentanilo o sobre barriadas de personas gitanas en alguna parte del sur de España y a la vez veamos el Tire 10 de Pinos Planas, ¿no? Es una obra excelente en la que se representa y se denuncia. ¿Por qué? Porque estamos pensando en el espectador, en la manera en que representamos, dando un contexto político histórico y sobre todo no creando ese vacío de información en el que no se diga por qué esa gente se encuentra de esa manera. Espectacularizar a toda esa gente viene sobre todo de parte de fallar en el momento de la documentación, en tanto que productor de contenido, ese youtuber en este caso que decimos, y en tanto de consumidores. Si nosotros decimos, ay, cómo ven los gitanos, cómo son ellos, estamos siendo primero racistas y segundo espectacularizando a una parte de la sociedad a saber por qué traumas nuestros como clase media, no sé si es así, frente a ellos, ¿verdad? Creando esa especie de lucha social. Y lo de si estamos siendo éticos o no, desgraciadamente, estamos en una época hoy en día en la que el presidente de los Estados Unidos genera AI blog diariamente y se me viene a la cabeza la paradoja de Popper, en la que si de verdad tenemos que hablar con personas con actitudes quizás fascistas o de alguna manera autoritarias. Claro, tiene que discutir también cuando lo que estamos viendo es que el último vídeo que ha subido el presidente de los Estados Unidos, todavía la nación más poderosa del mundo, es él con una corona de rey subido en caja de guerra, dejando caer mierda, perdón por la palabra, mierda sobre los manifestantes de su propio país. Claro, eso es una agresión real a los derechos, reclamos y situaciones de toda esa gente que se está quejando por alguna situación de opresión. Y todo eso lo hace a través de una imagen. Recordemos también el vídeo que creó sobre Gaza con Elon Musk, diciendo que iba a ser la Riviera del Mediterráneo. Claro, ¿cómo estamos viendo aquí esta presentación? ¿Merece la pena discutir estas imágenes? Creo que no es que dejemos de ser éticos y estamos censurando, no estamos censurando, de plano estamos rechazando algo que es una mentira viviente. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya, Carlos, más o menos llevamos una hora de presupuesto, obviamente, como usted es un jugador caro, no, es broma. Va pasando los minutos y aumenta la tarifa, así que no, es broma. Esto, ¿cierto, Carlos? Tú lo hiciste pro bono, hiciste obviamente por darle un poco realce a el estudio, ¿no?, de las imágenes, esta relación que tiene con el poder, la transmisión de visiones de mundo, no hablemos de ideología, visiones de mundo, y de cómo también la escuela de diseño gráfico, los estudiantes en general, también tienen un rol, ¿no? Como el periodista tiene el rol de satisfacer el derecho a la información, creo que también los diseñadores, más allá de la funcionalidad que tiene el diseño, también tienen un rol social, y ese rol social creo que también es tener conciencia, ¿no?, de lo que se transmite y de cómo también se replican muchas veces estereotipos, prejuicios. A propósito, estábamos hablando de etnias que son bastante cuestionadas por su comportamiento, ¿no?, gitano, o esta estigmatización por los colores de piel, y cómo también ahora vivimos en un mundo extraño, ¿no? En algún minuto Hobsbawm decía que los tiempos de ahora, ¿no?, a inicios del 2000 decía
que vivimos en tiempos interesantes, ¿no? Pero él hacía un guiño a esta maldición china en la que para decir que estamos viviendo tiempos malditos decía que son tiempos interesantes, ¿no? Tiempos movidos, que más que nada cuesta un poco tomarle sentido a lo que estamos viviendo. Y ahora todo cambia. Ayer yo estaba con mi hijo, ¿no? Y me mostraba estas cosas del brain rot, ¿no? De cómo también, y se ríen porque además que conocen a este tiburón con zapatillas, ¿no? Y cómo esas imágenes también ahora están colonizando, ¿no? Estos contenidos están entrando en la infancia. Entonces también, como diseñadores, nosotros, o sea, tenemos que también poner cota de que ese tipo de contenido va de una otra manera generando una analfabetización, hay que decirlo, de la realidad. Va también un poco lo que decía Nicolás, con esta idea de banalizar y espectacularizar cosas, ¿no? Que es un tema que nosotros no hemos tocado, que es la gamificación del horror, que es una cosa que está muy en boga en estas redes sociales, cuando se compartió esta imagen del lado israelí, ¿no? Y toda la fuerza del desarrollo de inteligencia artificial que ellos tuvieron y que pusieron al mundo en contra de Palestina, ¿no? Mientras estaban dejando caer bombas, ¿no? Y eso es una cosa ética que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que a la hora de tomar una imagen, generar una representación y un producto, porque estamos en una sociedad capitalista, o sea, no podemos negar que lo que se genera son productos. Entonces, yo quiero que tú, Carlos, puedas referirte a esta idea, ¿no? De, a ti te toca de cerca el tema de Palestina, que cuentes un poco esta idea de banalizar, de utilizar imágenes que alfabetizan y evangelizan, si queremos decirlo, sobre los conflictos actuales, sobre el genocidio, como también se están cambiando los significados de las realidades y de los horrores que muchos filósofos se han arrepentido de lo que ocurrió a principios del siglo XX a propósito de utilizar la memoria de la Shoah para justificar los ataques y bueno, toda esta cosa de el uso de plataformas, ¿no? para quitarle, ¿no? el verdadero sentido a los sentimientos. Es un tema que, como bien dices, me toca de manera personal, entonces es muy difícil no ser aquí parcial, digamos, y faltar un poco al rigor científico, pero intentaré responderte de una manera sosegada, vamos a decir. Desde luego, el juego que se hace con el desarrollo, sobre todo de la inteligencia artificial, las imágenes que se emiten y las que nos llegan, sobre todo a nuestros teléfonos, a través de redes sociales, están meticulosamente diseñadas. Ya no nos quedemos solamente en la producción de esas imágenes, sino en la posibilidad de que aparezcan en nuestro feed, ¿no? En ese doom scrolling que hacemos todas las mañanas, aparecen muchas imágenes que se van retroalimentando en el algoritmo. La banalidad de lo que hablabas, muy interesante leer ahora mismo en esta época Eichmann en Jerusalén, me parece súper interesante, sabiendo hacer esa transpolación, ¿verdad? Leyendo de la manera contemporánea, pero no presentista, me parece muy interesante entender de qué manera se generan las imágenes, cómo se circulan y sobre todo qué imágenes se quieren generar. Porque en el caso concreto de lo que habla de Palestina, no solamente se genera la imagen inicial de son todos terroristas, de que te griten de eso por la calle, sino que también se genere todo lo contrario, que es la víctima perfecta. Pobrecitos los palestinos, ya lo siento mucho. Perdón, solo he venido a tomar una cerveza contigo. ¿Qué ocurre? Claro, eso viene a partir de las imágenes que hemos visto diariamente. De qué es un palestino o qué es un chileno. Nadie se preguntaría qué es un chileno o qué es un español. Bueno, quizá en debates más internos, sí, por supuesto, pero a nivel internacional o global, ¿qué es esa pregunta? Es rara, ¿verdad? En el caso palestino es el día a día. Y viene sobre todo de la parte negativa, negativo de lo que es un israelí y sobre todo de otro concepto que se escapa un poco más de nuestra charla de hoy de ser antisemita, por ejemplo. Claro, las imágenes primero que se han censurado y que se han quitado de todo lado son los mapas. Un mapa también es una imagen y un mapa es un contenedor brutal de información. De ahí muy interesante lo que ponía yo de la versión de Google Maps, ¿verdad? Me parece interesante lo que se representa en el mapa. El mapa también es un diseño. No solamente la proyección Mercator,
en la que Europa parece mucho más grande de lo que en realidad es, África mucho más pequeña de lo que en realidad es, sino también en escuchar y decir en ágoras internacionales, en foros internacionales, escuchar a los israelíes o a las autoridades actuales israelíes decir que Palestina nunca ha existido. O que Golda Meir en los 70, podemos ver ese vídeo, decía que Palestina nunca existió. ¿Qué es eso de Palestina? No existe. Claro, estamos censurando de manera inconsciente o pasiva a los mapas, ¿verdad? Un mapa también es un contenedor de imagen. Entonces, ¿qué recibimos? Es una pregunta hoy en día tan interesante y tan oportuna como el ¿qué imagen producimos? ¿Qué nos llega? Tiene mucho que ver con algoritmos y demás, que es un poco más complicado. ¿A qué ofertas de información nos llega también? Y sobre todo, eso que se hablaba en otros foros, que no mencionaré aquí, pero el hooliganismo político, ¿no? Pues si yo soy del Real Madrid, los del Barça me caen mal, punto. No podemos hacer eso con política. No podemos hacer eso con la generación de imágenes, no podemos hacer eso con el diseño, en ningún caso. Tenemos que ser, como ya he dicho, muy testarudos en ampliar los procesos de documentación, de mirada crítica y de realismo, sobre todo, de realismo. Bien, Carlos, ¿alguna pregunta? Cerramos ya, creo que ha pasado un tiempo prudente. Te agradecemos, obviamente, por tu exposición, muy estimulante. No me equivoqué al convocarte, al pedirte que pudieras hablar e interactuar con la Escuela de Diseño Gráfico, porque estuvieron también profesores presentes que te escucharon. Y quiero, bueno, pedirle a la audiencia, si es posible, que le podamos regalar un aplauso a Carlos, por favor. Y lamentablemente el computador nos jugó una pasada y te quiso hacer una especie de paradoja de la mirada, porque al final la última parte de tu presentación la hiciste mirando a un punto ciego, ¿no? Al avatar que tengo yo ahí de Walter Benjamin. Entonces, claro, efectivamente no fue intencionado, pero claro, poético, ¿no? Porque al final iba a hablar solamente con sonidos, pues, básicamente eso fue lo que escuchaste. Así que, Carlos, yo te agradezco el tiempo, luego yo te escribo por interno y te envío un gran abrazo. Ya te estamos ocupando la hora de cena, así que... Bueno, quería añadir un grandísimo gracias de este lado del mundo. Os deseo lo mejor a todos los estudiantes. Un gran abrazo a ti y muchas gracias a todo el cuerpo educativo que tanto cuidado en la visión y el desarrollo de todos los estudiantes. Gracias, Carlos. Cerramos con un aplauso. Gracias, Carlos. Hablamos. Gracias. Chao, Nicolás. Nos vemos.